Bien chicos, en la clase pasada habíamos quedado en ver las señales de control con el camino de datos y en particular habíamos analizado tres instrucciones diferentes: la instrucción tipo add, la instrucción tipo LW y la instrucción tipo J. Recordemos que el análisis que habíamos hecho era, ojo con esto, siempre partíamos del registro PC. Vamos a dejar esto fijo. Siempre partimos del registro PC y comenzamos a hacer el análisis hacia la derecha. No se olviden que el registro PC contiene nuestra instrucción y es la que nosotros vamos a ejecutar. Recordemos además que la búsqueda de la instrucción y la decodificación eran etapas que coincidían para todas las instrucciones, no solamente para una en particular, sino que era común para todas las instrucciones. Es decir, esta primera parte que tenemos acá, el add igual a PC, el BASIR igual a la instrucción que se haya leído en la dirección apuntada por ADRI en la memoria de instrucciones, y PC igual a PC más 4 era igual para todas las instrucciones, y sus equivalentes señales de control en el PC subcell igual a más 4, write enable PC igual a 1, era igual en principio para todas las instrucciones. Vimos luego que para la instrucción tipo J teníamos algunas cuestiones para hacer con el NPC subcell. Entonces, el análisis, cuando nosotros diseñamos un procesador, recordemos que siempre tenemos que, si agregamos algo, no tiene que impedir lo que ya venía ejecutándose, es decir, tiene que ser un tipo de diseño aditivo. En segunda instancia, cuando analizamos un procesador, analizamos tanto el camino de datos como las señales de control en paralelo. Yo les recomiendo, chicos, que vayan a ver las ayudantías. También lo van a ver conmigo en nuestra próxima clase del martes, de cómo vamos a hacer el análisis de manera paralela, de tal forma de tener un ordenamiento y hasta tal vez también un ordenamiento mental de cómo tenemos que proceder con el análisis. Siempre partimos con el análisis a partir de la unidad de instrucción y vamos hacia la derecha. No se olviden, tenemos la unidad de instrucciones por acá, que incluye a la memoria de instrucciones, la unidad de registros, que la tenemos acá, la unidad de operaciones, que la tenemos por acá, y la unidad de memoria de datos. En el camino de datos no es necesario pasar por la unidad de memoria si no lo utilizamos, pero en las señales de control sí tenemos que dejar explícita cuáles van a ser las señales de control, porque recuerden que datos aquí a la entrada en ADRD siempre vamos a tener algo, siempre, pero depende de las señales de control memwrite o memread si vamos a estar leyendo, escribiendo o no haciendo nada con memoria. Ojo con eso. Habíamos visto también el caso para la instrucción LW y por último para el caso de la instrucción tipo J, donde yo les dije acá, bueno, tengamos presente que el NPC subcell ya no es más 4, sino es tipo jump, es decir, se ubica, si nosotros vemos la señal de control NPC subcell, selecciona el valor 2 en el multiplexor. Bien. Pero vamos ahora a análisis temporal, que nosotros ya lo vimos en parte en un video pasado. Recuerden que todo comienza con el flanco negativo del reloj. El valor anterior del PC se actualiza con el nuevo valor del PC, y si pasamos a esta otra señal de control, vemos que una vez que actualizamos el valor del PC, pasa un tiempito hasta que tenemos PC más 4 disponible para todos. Y pasa un tiempo más, fíjense, cuando nosotros cargamos nuestras instrucciones, hasta que nosotros en parte podemos descablearlo. Esto no es otra cosa que el BASIR, es decir, lo que es RS, RT, RD, shunt, de pronto si lo estamos utilizando, cuál es el valor de 26 bits si vamos a utilizar instrucción tipo J, o de 16 bits. Pero fíjense un poquito más. Una vez que nosotros tenemos ya descableado, es decir, tenemos en nuestro bus de instrucciones la instrucción que queremos ejecutar, va a pasar un tiempo hasta que nosotros hayamos decodificado. Es decir, nuestra unidad de control sabe cuáles son las señales de control que tiene que estar ejecutando hacia el camino de datos. Y ahí comienza todo nuestro trabajo, cuando pasamos a la unidad de operaciones, hasta que ponemos, desde que salimos del banco de registros hasta que entramos a la unidad de operaciones, pasa un tiempo más. Si ejecutamos algo con la ALU, hay un tiempo de propagación propio de circuito combinacional.
como así también si nosotros queremos, por ejemplo, leer de memoria, hay un tiempo mayor. Si queremos escribir en memoria, esto es para escribir en memoria. Si queremos leer de memoria, hay un tiempo aún mayor. La lectura de memoria es por lejos la instrucción que más tarda. Y luego tenemos, por ejemplo, lo que tardaría para una instrucción tipo J o para un branch. Lo interesante de ver acá, chicos, es en los tiempos de propagación, esto es puramente simbólico, representativo de cómo funcionan las propagaciones. Lo que quiero mostrarles acá es que de todas las instrucciones, la instrucción LW es la que más tarda, y eso también condiciona, porque significa que el periodo del reloj tiene que ser al menos tan largo como la instrucción más larga. Es decir, el periodo del reloj acá tiene que ser tan largo como lo es LW, o un tiempo más. Entonces, cuanto más larga sea nuestra instrucción, más lento va a ser nuestro procesador. Y esa es una de las contras principales que tiene el procesador tipo monociclo. Sigamos un poco más, vamos a hacer un análisis bastante simple. ¿Se acuerdan que este era nuestro circuito en grafos, donde teníamos la búsqueda de instrucción y la decodificación como algo común para todas las instrucciones? Y de ahí tenemos, por ejemplo, para BQ, para J, que ocupa, digamos, una etapa más. De hecho, no salen prácticamente de la unidad de operaciones o la unidad de instrucciones. Luego tenemos para las instrucciones LW o SW. La LW en particular, fíjense que es por la que más etapas pasa. Hay una búsqueda de instrucción, decodificación, el cálculo de la dirección, esto es, pasa por unidad de operaciones. Luego accede a la unidad de memoria, lee el dato y por último va de nuevo a la unidad de registros donde guarda el registro leído. Entonces lo interesante acá es que nosotros podemos hacer de pronto un tipo de análisis. Fíjense, supongamos que la unidad de instrucción, en la memoria de instrucciones tarden 2 tiempos. La lectura de registros tarde un tiempo, la unidad de operaciones, la ALU, tarde 2 tiempos, la memoria de datos tarde 2 tiempos, la escritura de registro tarde un tiempo. Estos son valores que uno le da en general. Veamos cuánto tardan cada una de estas instrucciones. Dependiendo de la instrucción, va a depender por la unidad por la que pasemos. Fíjense, la ADD pasa por la unidad de instrucción, perfecto, por la lectura de registros, es cierto, por la unidad de operación, por supuesto, pasa por la ALU, y por último, en la escritura de registro. En total tarda 6 tiempos. Vamos a LW. LW pasa por la unidad de instrucción, como todas, pasa por la lectura de registro, pasa por la unidad de operaciones porque calcula base más desplazamiento, pasa por la memoria de datos donde nosotros leemos el dato que queremos cargar de memoria y luego vuelve a la unidad de registro y eso tarda 8 tiempos. Y vamos a la instrucción tipo J donde simplemente se queda en unidad de instrucción, esto es 2 tiempos. Claramente la instrucción tipo J tarda mucho menos que la instrucción tipo LW. Y ahí ustedes ya pueden empezar a pensar ¿cómo podemos optimizar este procesador? Claramente, cuando es monociclo, es decir, por cada ciclo de reloj se ejecuta una y sola instrucción, estamos muy condicionados. Si nosotros queremos, por ejemplo, calcular cuánto va a tardar nuestro programa en ejecutarse, bueno, tenemos el periodo del reloj, el número de instrucciones, tenemos el CPI, que ya los conocemos, clock por instrucción, entonces calculamos el tiempo de ejecución del programa. Ahora, ¿cuántos clocks por instrucción corresponden a un procesador tipo monociclo? Y es 1. Un ciclo de reloj por cada instrucción. Y entonces acá, chicos, podemos ver que esto es demasiado grande. Si tenemos 10 instrucciones, acá tenemos un 1, acá tenemos un 10, y acá va a ser cuánto tarda la instrucción que más tarda. Si es 8 la instrucción que más tarda y tenemos 10 instrucciones, entonces esto va a tardar 80 ciclos de reloj. Una idea que la vamos a ir desarrollando a posteriori es que todo esto, en vez de ser simplemente un circuito, digamos entre comillas, combinacional, a pesar de que hay un reloj, que cada una de estas etapas sean estados. Y eso lo vamos a ver más adelante en el procesador tipo multiciclo. Sigamos entonces. ¿Cómo nos queda el diseño total del procesador? Acá nosotros tenemos lo que es el camino de datos. Tenemos un reloj que solamente aplica al camino de datos y tenemos una unidad de control. Las entradas de la unidad de control son el campo de operación y el campo función y la señal de equal. Y las salidas de la unidad de control son NPC subcell, write enable PC, rage dest, rage write, el extensor de 16 a 32, ALU source, ALU control, la escritura y lectura de memoria y mem to rage. Eso lo pueden ver luego en el diagramita del procesador.
Veamos cómo nos quedan las señales. Volvamos un poquito atrás y veamos. Esto que tenemos acá, no hay entrada de reloj. Esta unidad, chicos, esta unidad de control es exclusivamente una unidad del tipo combinacional. Y nosotros la vamos a diseñar como tal. Es un circuito combinacional. Y para eso necesitamos valores de 0 y 1. Por ejemplo, NPC subcell sabemos que puede hacer más 4, branch o jump según el diseño que hicimos. Y le damos el valor, por ejemplo, 00, 01 y 10 para nuestro multiplexor. Write Enable PC es 0 o 1, RegDest 0 o 1 para elegir entre RD y RT. El extensor es 0 y 1 para hacerlo con ceros o con signo. ALU-Source 0 o 1 para elegir entre el bus B o el extensor de 32 bits. ALU-Control, que son las señales de control del ALU, la vemos aparte. La escritura o la escritura de memoria es 0 o 1, es decir, con 0 no escribimos, con 1 escribimos. Lo mismo para la lectura. En el Mem2Reg también 0 o 1 si queremos elegir entre la ALU o la memoria. Y por último, en el RegWrite 0 o 1 si queremos o no escribir en el banco de registros. Para ver estas señales les recomiendo tener el circuito completo de monociclo con ustedes. Tal cual lo que tenemos acá. Entonces vemos acá Mem2Reg, la escritura y lectura de la memoria de datos, ALU-Control, que es la que vamos a definir a continuación, ALU-Source, que elige entre el bus B o la salida del extensor, el extensor si lo queremos hacer con signo o sin signo, el RegWrite si queremos o no escribir en el banco de registros, RegToDest en el caso de que estemos entre instrucciones tipo I o tipo J, o tipo R. Y tenemos Write Enable PC y por último NPC subcell, mientras que las señales que entran a la unidad de control son el campo de operación y el campo función, o sea aquí tenemos 12 bits y la señal de equal que es un solo bit. Vamos a ver por último en este video cómo es que vamos a definir la ALU. Aquí le llamo ALU otra vez porque en realidad ya la conocemos. Recordemos un poco cómo era la binarización para las diferentes instrucciones que tenemos. Para instrucción add, sub, SLT, ORI, LW, SW, BQ, J, AND o SLT. Perdón, repito SLT dos veces. Nosotros ya la conocemos, nosotros tenemos nuestro torpedo, es útil, entonces podemos sacar cuál es el campo de operación y campo función para cada una de estas instrucciones. Fíjense, campo operación y campo función son entradas a mi unidad de control. Lo único que nos falta acá es definir cómo vamos a trabajar con la ALU. Y la ALU solamente, digamos, la ALU que nosotros diseñamos puede hacer un AND, un OR, un ADD, un SLT, un SUB, bueno, y otras tantas cosas más, depende de lo que le vayamos agregando. Recordemos que tenemos un bit de BEINVERT o BNegate a la entrada y tenemos una operación. Fíjense, si lo que queremos hacer es, por ejemplo, un AND 00, un OR 01, un ADD 0, 10, SLT 1, 11, un SUB 1, 10. Pero ojo con esto, yo estoy aquí más o menos, casi heurísticamente, eligiendo cuáles son los valores binarios que le voy a poner al ALU. Eso depende de ustedes, chicos, del diseño que ustedes adopten y por qué no chequear cuál es el estándar que se utiliza. Acá, en este diseño, si bien no es tan heurístico, perdonen, está basado en los estándares que se utiliza para la ALU. Esto es claramente, fíjense, una asignación de unos y ceros tal cual como ustedes ya aprendieron a hacerla. En particular, si vemos un poquito, alguien me podría decir, bueno, pero ¿por qué no hacemos esta asignación de ceros y unos siguiendo, por ejemplo, el código Gray? Ahora, ¿cómo nos queda la tabla de verdad? La tabla de verdad, recuerden que la unidad de control es un circuito combinacional. La tabla de verdad nos queda de esta manera. ¿Cuáles son todas las señales de control? La señal de equal, que es una entrada, campo operación y campo función, que también son entradas. Con esta, por ejemplo, con el campo operación y campo función, ya sabemos de qué instrucción se trata. Entonces, hasta acá nosotros tenemos 13 bits. 6 de la unidad, 6 del campo operaciones, 6 del campo función y 1 de la señal de equal. Con eso ya es suficiente para saber de qué instrucción se trata. Y lo que tenemos hacia la derecha, acá, acá y todas estas, son nuestras salidas. Por ejemplo, si se trata de una instrucción tipo add, tenemos los valores binarios del campo operación, campo función. La señal de equal no nos interesa por ahora, solamente se utiliza básicamente en BEQ.
por eso es un don't care. Entonces generamos las señales de control apropiadas. Y fíjense que las señales de control que nosotros generamos acá corresponden a las mismas señales de control que nosotros vimos acá. Son las mismas. NPC subcell igual a más 4. Esto es, NPC subcell igual a 00. Write enable PC lo tenemos siempre a 1. El extensor no nos interesa, porque en el caso del add ese aplica solamente para instrucciones tipo I. El ALU source es 0 porque vamos a trabajar con el bus 0. Fíjense, el ALU source lo tenemos acá. ALU control es del tipo add, tal como nosotros lo tenemos acá. Es del tipo add. Y según el diseño que nosotros hicimos de ceros y unos, que lo tenemos acá, el add acá es 0, 1, 0. Entonces, ALU control 0, 1, 0, reshdest igual a 0 porque queremos escribir en el registro RD, memwrite 0 porque no queremos escribir en memoria, memread no nos interesa, la lectura de memoria no tiene costo, y memToWrite lo tenemos en 0, memToResh, disculpen, lo tenemos en 0 porque queremos ver la salida del ALU, y por último, reshWrite lo tenemos en 1 porque queremos escribir en el banco de registros. Esto corresponde a las mismas señales de control que tenemos acá, y que es lo mismo para la instrucción LW, y que es lo mismo para la instrucción J. Entonces, básicamente, chicos, en esta tabla lo que tenemos es una tabla de verdad, de 3 entradas y 13 salidas. ¿Y cómo resolvemos esta tabla de verdad? Con todos los don't cares que tenemos, los unos y ceros. Ustedes son expertos. Diseñamos, optimizamos el circuito combinacional para sintetizar esa tabla de verdad. Y ese circuito combinacional que nosotros generamos, ese circuito combinacional se convierte en nuestra unidad de control. Acá yo tengo hecho un diagrama, yo se los voy a pasar también en clase, en donde le he asignado a cada una de estas etapas las señales de control que se aplican para todas las instrucciones. Esto es solamente para ayudarlos a estudiar y que les quede un poco más fijo en memoria cómo se generan las señales de control para todas las etapas. Sin embargo, es importante, y lo voy a recalcar acá, que las señales de control corresponden a un circuito combinacional, es decir, las entradas son el campo de operación, el campo función y la señal de equal, y las señales de control son 13 hasta ahora las que salen. Como es un circuito combinacional, todo funciona de manera concurrente. ¿Cómo puedo entonces solucionarlo? ¿Cómo puedo implementarlo? Bueno, con un circuito combinacional per se, es decir, con compuertas, tal vez con dispositivos lógicos programables, ¿por qué no con un microcontrolador o con una FPGA o con una EEPROM? Y se los dejo a ustedes como ejercicio cómo convertir esa unidad de control, ojo, que sabemos que es un circuito combinacional, convertirla en un circuito secuencial, tal cual como yo les muestro acá, donde lo que tenemos acá como función de salida es solamente una tabla de conversión. Entonces yo les dejo esto como ejercicio para que lo quiera resolver, de cómo de hecho convertir una unidad de control que es en principio combinacional en un circuito secuencial, y les va a servir para cuando trabajemos con procesadores del tipo multiciclo. Hasta ahí termina. Aquí están las referencias que yo les recomiendo, por supuesto el libro de Patterson, y también estas otras referencias que son de libre acceso. Con esto terminamos el tema de monociclo, y bueno, por favor vayan a las ayudantías de Hans, y también no dejen de asistir a mi próxima clase el martes, se me fue la fecha, me olvidé la fecha, perdón, el próximo martes, para que nosotros hagamos una clase magistral y también veamos algunos ejemplos con diferentes instrucciones que vamos a ir generando para ir mejorando nuestro procesador. Gracias, chicos.